Una de las comunicaciones de la jornada de Carlos Gómez de Avellaneda Sabio, titulada Algunos aspectos sobre la conquista austracista de Gibraltar en 1704. Bien, buenas tardes, señoras y señores. En primer lugar, agradezco a los organizadores de las jornadas el haber tenido interés en que yo estuviera aquí. Y les agradezco a ustedes su confianza y su paciencia de esperarme hasta última hora. Vamos a hablar de algunas cosas que me parece que pueden resultarnos interesantes. ¿Se me oye bien? En primer lugar, el nombre tan raro de austracista se refiere simplemente al bando de la Casa de Austria en la Guerra de Sucesión Española, solo que se utiliza poco. He querido utilizarlo para no hablar tanto de la conquista inglesa de Gibraltar, etcétera, etcétera. Hasta el Tratado de Utrecht no se puede hablar realmente de su punto de vista legal y efectivo, de un Gibraltar británico. Bien, ahora vamos a hablar de monjas. Y es lo siguiente. La historia se puede repetir una y otra vez, siguiendo las pautas establecidas por otros. Hemos visto en el curso de estas jornadas algunos ejemplos de exageración, de añadido. Generalmente en el tema de Gibraltar se ha escrito mucho, pero se ha repetido mucho. Basándonos en algunas fuentes, bueno, pues todo el mundo ha ido escribiendo. Afortunadamente no se ha exagerado mucho, pero en algunos casos sí. Quedan muchos flecos, quedan muchas cosas por investigar. Y muchas veces lo pequeño, lo aparentemente accesorio, es importante. Puede haber trabajo para generaciones de investigadores, porque realmente sobre el tema tan candente de la pérdida, conquista, como se quiera llamar, de Gibraltar, se sabe poco y hay muchas incógnitas que solucionar. Muchas veces, cuando no podemos ver directamente algo, podemos coger un espejo y con ese espejo ponerlo al otro lado de la esquina y ver lo que hay detrás. O sea, podemos tener conocimiento indirecto de algo a lo cual no podemos acceder directamente. ¿A qué me refiero? Me refiero en este caso concretamente al tema de la evacuación de las monjas de Santa Clara en Gibraltar ante la amenaza de la flota anglo-holandesa que venía. A nosotros puede impresionarnos menos, pero en aquella época de profunda religiosidad yo he llegado a ver a un cronista de Sevilla que en unos anales de Sevilla dice: y se perdió Gibraltar para la corona y las monjas de Santa Clara tuvieron que salir de allí. O sea, que era lo más grave prácticamente que había ocurrido para el cronista. Entonces sabemos poco, que si eran 65, creo que eran 65, no las conté bien, la verdad, que van a Jimena. Alguna tontería se ha dicho, que 5 horas de camino, mentira. Yo he hecho ese camino en los años 60, tuvimos que acampar varias veces y recuerdo que la etapa final entre el puente del río Ozgarganta y el cabo de Jimena fue para una gente joven y fuerte que éramos, fue algo sencillamente agotadores. Todas estas cosas hay que irlas sumando.
¿Dónde hay una fuente de información indirecta? Pues sencillamente en los archivos religiosos de Málaga, los archivos del Obispado de Málaga reflejan el verdadero terror que había ante la llegada de la escuadra. No olvidemos que había habido saqueos, que había habido, en fin, que eran tiempos muy duros. Entonces se preocupan de que toda la diócesis de Málaga, tanto las monjas como la planta de los conventos, como los archivos, vayan al interior a refugiarse en sitios como Coín o en Huevo, más al interior todavía, en Antequera. Era una operación costosa y difícil. Las monjas no podían ir andando, no estaban entrenadas, muchas eran muy mayores, muchas estaban tullidas, enfermas, y las quieren evacuar como lo más débil y lo más valioso que tenía la sociedad en esta época. Naturalmente tienen que disponer carretas, las carretas son caras, los arrieros han sido difíciles de encontrar. Es una operación compleja y tratan de frenarla conforme las noticias de los movimientos de la flota peligrosa aquella pues se van sucediendo. Pero existe documentación de ello. Al lado tenemos la diócesis de Cádiz. En Cádiz, teóricamente, estaría la misma preocupación, lógicamente. Pero en Cádiz no disponemos de esa documentación accesible, ordenada, etcétera, que nos informe de estos problemas. Sin embargo, si en Málaga tienen la documentación y no tienen la tragedia, aquí tenemos la tragedia, pero no la documentación, salvo 4 cosas. Desde luego, si seguimos los trabajos que se han hecho, algunos muy interesantes, como el padre Caldera, nos encontramos con que hay una dispersión de habitantes de Gibraltar que llevan objetos religiosos y los tienen que devolver. Hay una lista, está todo perfectamente controlado. Entonces, yo estoy absolutamente convencido de que las monjas salen con su documentación y con todas las cosas que les podían interesar. Les salen en carretas, que desde luego el camino era muy difícil. Llego a la conclusión que tuvieron que hacer una estación, muchas, ¿no? Pero una de ellas, lógicamente, en el convento de la Almoraima, lógicamente. Luego llegan hasta la misma Jimena, se alojan en el convento de Los Ángeles. Los frailes que están allí se instalan en la ciudad y luego a estas pobres mujeres se las distribuyen en pequeños grupos por un montón de emplazamientos, ¿no? Tal como nos ha llegado a nosotros. Ahora, ¿cuántas mujeres fueron evacuadas? Pero claro, se dice monjas. Digo que también decimos, en aquella época, habitantes de una ciudad, cabezas de familia. Pero es que las monjas no estaban solas. Las monjas tenían sirvientes. Y hay una cosa muy dramática que te van a perdonar la expresión, pero es la expresión que viene en las fuentes. Esto es de la parte de Málaga. Con las monjas iban, que lo digo, en fin, me perdonan ustedes, las medio tontas. ¿Quiénes eran las medio tontas? Según la expresión de la época, pues sencillamente huérfanas que tenían problemas, vamos a llamarle, de madurez mental, y que eran recogidas en los conventos y naturalmente no estaban de abadesas, sino que contribuían a esa protección a cambio de trabajar. Pues claro, también irían con las monjas si es que las sabían implantar. O sea que estamos viendo un grupo muy numeroso y muy vulnerable y muy difícil realmente de manejar. Ahora vamos a ver algo.
En esa documentación malagueña dicen, y que no pase como en Gibraltar, que a las monjas de Santa Clara les mataron a un hombre a caballo que era uno de los guías que tenía. Como el enemigo llega a disparar, hay algo que no ha quedado claro. Entonces, a base de cotejar fuentes y cosas, podemos hablar algunas cosillas. En primer lugar, lo primero que hace la escuadra combinada es desembarcar en Guadarranque, o sea, en la zona más al norte de la bahía. Algún autor no lo entiende y dice, ¿para qué lo hace? Pues muy sencillo, siguiendo el modus operandi habitual, para cortar los suministros que podían llegar de Jimena o de Tarifa o incluso, por otro lado, de la zona de Málaga. Precaución inútil, porque esos refuerzos ya habían llegado y eran insignificantes. Ya habían cambiado los tiempos, no eran los tiempos saludicos del siglo XVI, era otro momento. Entonces la infantería de marina, los marines ingleses, palabras de los historiadores de la época como Velando, que dicen los soldados de marina, etc. Luego ese desembarco en Guadarranque está documentado en una carta de Salinas, el gobernador español de Gibraltar. O sea que... ¿Y ahora qué pasa? Si en el momento en que estuvieron estúpidamente reteniendo a las monjas, pues claro, era muy caro sacarlas de ahí. Cuando seguramente los vigías del Hacho de Gibraltar dan la alarma. Dicen, están atravesando el estrecho y vienen para acá derechos. Rápidamente las monjas fueron. Y en el tiempo que las monjas tardan en llegar a Guadarranque, resulta que ha dado tiempo a que embarcaciones ligeras británicas desembarquen para cerrar ese acceso a la bahía. Entonces puede haber, claro, ahí ya una coincidencia. Monjas que salen demasiado tarde y barcos que son más rápidos que ellas. ¿Y a qué se debe abrir fuego contra las monjas? Pues muy sencillo. Vamos, hay una explicación. De lejos, un grupo de monjas están uniformadas y en una visión así somera se ve un grupo de gente uniformada y caballos al frente, oficiales, una tropa. Pero es que luego también hay un destacamento bastante bisonio de caballería, 30 hombres nada más, que no pueden oponerse a las tropas desembarcadas. Tienen allí una escaramuza y tal, y se repliegan a Gibraltar para que son más útiles allí. Entonces, ¿cuál es la reconstrucción que yo hago? Las tropas desembarcadas llegan y coinciden con las monjas. Hay allí intercambio de disparos, las monjas salen que se matan en dirección al norte, como es lógico, alguien se quedaría custodiándolas, las compañerías, y posiblemente esa tropa de caballería, de novatos, bueno, pues se retira a Gibraltar porque poco tiene que hacer. Las monjas siguen su camino y los ingleses están distraídos tiroteando a la caballería. Bueno, pues vamos a ver más cosillas. Podemos hablar de una coincidencia. Luego también, ¿cómo operan los anglo-holandeses con esa precisión? Fue muy sencillo. Sabían lo que había que hacer. Gibraltar era un puerto muy concurrido. Estaba el ataque francés de 1693. Los marinos sabían perfectamente cómo iba a reaccionar Gibraltar. Lo primero, refuerzo de los pueblos de alrededor. Y conocían los puntos débiles de Gibraltar. Sabían que se podía bombardear la ciudad, como hicieron los franceses, casi impunemente desde el sur, de las caletas estas que están en Vallarrosia y todo eso. Y los ingleses desembarcan. El punto más débil, se puede decir, que pueden bombardear impunemente. Los ingleses tuvieron que hacer
una fortificación impresionante, el baluarte del rey, para proteger el centro de la ciudad. ¿Cuál era la costumbre de la población civil? Después del bombardeo, o sea, durante el bombardeo, huyen a Punta Europa. Termina el bombardeo y vuelven a la ciudad, pero ya los ingleses han desembarcado y toman a la gente prisionera. Entonces, esos prisioneros y sus familiares, los combatientes, los 4 que había, presionan al gobernador para que, oye, aquí está todo muy bien, pero mi familia, a ver qué va a pasar con ella. Y entonces se llega a esa capitulación. En cierto modo deshonrosa, porque según la época no se admitía una capitulación sin abrir brecha, o sea, sin derribar un tramo de muralla. Entonces se consideraba que ya como podía entrar la infantería, bueno, ya eran otras condiciones. No obstante, en la capitulación permiten salir con armas simbólicas y con toda dignidad, banderas y todo eso, a la guarnición. Bueno, y ahora vamos a ver alguna imagen. Ya, esto es rápido. Vamos a pantalla aquí, ¿no? Bien, aquí tenemos una reconstrucción de la ruta de las monjas, siguiendo la mayor facilidad topográfica. Pero aquí tenemos el primer desembarco y la hipótesis de que ese hombre que matan, que va a caballo, que matan los ingleses, que va con las monjas, pues sucede ahí. La escuadra entra en la bahía, primer desembarco, segundo desembarco en el rinconcillo de Punta Mala y el avance por la costa hasta Los Molinos. Eso no es casual. En la zona de Los Molinos estaban Gacieres. Gacieres era, también llamaban el Paradillo, una zona verde, una zona con agua, una zona de aguada, que era como una isla dentro de lo que es el concepto del istmo, que ya ha desaparecido, es más o menos coincidente con la actual frontera y está arrasada. Fue arrasada cuando el tercer asedio de Gibraltar. Fuerzas desembarcadas y ahora vamos a ver escuadra fondeada ante el viento adverso. Son varios días. Entran, desembarcan, las monjas han salido, han escapado al norte, se han preocupado de algo más serio, cortar la comunicación con la plaza, intimidar las cartas, el rollo ese. Pero las fuerzas inglesas están divididas. Hay unas fuerzas en tierra y luego, ante el viento adverso, se refugia la escuadra en Getares. Hay una tradición histórica. Getares era más importante que las ruinas de Algeciras a lo largo de más de 300 años. Figura más veces. Era un punto de aguada muy bueno. Cuando se hace una fuerza de protección de la costa en Tarifa, le llaman, la montaña en Tarifa, le llaman escopeteros de Getares, porque era el sitio más peligroso que había. ¿Por qué? Porque era una magnífica ensenada, limpia. No tenía escollos. Entonces era un sitio para fondeadero perfecto, perfectamente protegida de un viento, aunque está abierto a otro viento. Vamos a ver más cositas. Aquí tenemos una carta náutica que ya veremos en detalle. Tiene algunos aspectos de lo que fue la conquista en 1705, pero lo que más nos interesa aquí se representa el bombardeo. Fijémonos que no se ha hecho la línea de contravalación, faltarían muchos años para que se hiciera. Pero vamos a ver qué pasa aquí. En esta carta francesa vemos Ensenada de Getares y aquí viene lo bueno. Fondeadero ocupado por la flota de los aliados durante el sitio, durante el asedio. Y no tiene nada que ver con el asedio posterior. Es la flota inglesa. Están aquí y cuando cambia el viento van a Gibraltar y bombardean la parte más débil entre el muelle viejo y el muelle nuevo. Por eso los ingleses
hicieron allí el baluarte del rey, que frustró completamente el ataque de las famosas baterías flotantes. Y ahora vemos otra parte del drama. La población civil, siguiendo la costumbre, huye a Punta Europa. Es la línea roja. Pero ¿qué ocurre? Cuando termina el bombardeo, inocentemente vuelven a la ciudad. Y entonces las tropas desembarcadas capturan a la población civil y juegan con ella. De alguna manera eso influye en la capitulación. Y más o menos llegamos ya al final. Quiero recordar un hecho de armas que ha pasado desapercibido. Ya en el asedio de 1704-1705, el historiador Belando habla de que 12 lanchas con infantería de marina inglesa intentan desembarcar en Algeciras. ¿Y por qué? Bueno, hay referencias de que durante el asedio Algeciras, después de siglos, vuelve a tener importancia. Llegan barcos de suministro desde Cádiz y luego desembarcan en Algeciras, y el paso por tierra hasta Gibraltar es complicado por los ríos, pero van en embarcaciones ligeras. Entonces, muy posiblemente, ese intento de desembarco, ese raid de la infantería de marina inglesa, es porque quieren hacerse con una carga que ha llegado, una operación, pero es repelida por la caballería española. ¿Por qué desembarcan en Algeciras? Porque estaba funcionando de una manera embrionaria como puerto, que luego sería un puerto bastante importante. Y podríamos estar hablando de estos detalles, pero no veremos que un edificio lo forman muchos ladrillos. Si vamos poniendo ladrillos y vamos solucionando pequeños problemas, al final acabamos descubriendo, consolidando el conocimiento. Quiero pedir disculpas a los expertos, quiero pedir su benevolencia. Alguno está presente aquí. Hay personas que han avanzado muchísimo en el conocimiento del problema de la conquista o pérdida, como se quiera llamar, de Gibraltar, buscando fuentes nuevas. Uno de ellos es Ángel Sáez, Manolo Álvarez, Lázaro Bruña, que no está presente aquí. Animo a estos y a otros investigadores a que sigan trabajando y que llegue un momento, sí, no, claro, eso se ha superado completamente. Y muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Carlos, y vamos a hacer el último de los coloquios.